Hoy vamos a estar en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 5. Y solamente son 4 versículos, pero en realidad vamos a abundar más en una sola palabra. Gálatas 5, del 22 al 25. Si usted está familiarizado con esta porción de la Escritura, sabrá que habla acerca de los frutos, el fruto del Espíritu. La semana pasada hablamos de las obras de la carne. Hoy vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu. Pero voy a hacer más énfasis en la palabra fruto. La semana que viene ya desglosaremos con más tiempo cada uno de ellos, de manera práctica para nuestras vidas. Gálatas 5. El título de la enseñanza de hoy es Según el terreno, así el fruto. Según el terreno, así el fruto. Gálatas 5, versículo 22, y cuando lo encuentres, y por favor, bueno, ya están todos, la gran mayoría en pie. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo? Ok, vamos a ver quiénes son de en verdad. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La semana que viene vamos a hablar un poco más en eso. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Qué gran privilegio el poder simplemente venir aquí a tu casa. Venir aquí a tu casa y poder congregarnos, poder simplemente levantar nuestras manos, exponer nuestro corazón, nuestra mente delante de ti, para que tú hagas en nosotros esa obra que solamente tú puedes hacer. No la puedo hacer yo, no la puede hacer nadie, ningún ser humano, por muy buen predicador, teólogo que sea, Señor. Tu palabra, tu Espíritu Santo es el único que produce el cambio genuino y duradero en cada uno de nosotros. Es tu Espíritu Santo el que prepara el terreno en nuestras vidas para que tu palabra, una vez enseñada, predicada y expuesta, pueda dar fruto. Pueda dar fruto. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tu nombre sea glorificado, Señor, que podamos encontrarnos contigo y tú con nosotros. Ministranos en nuestra necesidad. Tú sabes lo que necesitamos. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, hacer un pequeño de recuento, dentro de esta serie de las epístolas a las iglesias, estuvimos viendo el tema las obras de la carne. Bueno, las obras de la carne, pues, son lo natural que sale a la luz cuando algo sucede. Las obras de la carne son lo natural que sale a la luz cuando algo sucede, cuando enfrentamos alguna situación. Si usted está pendiente, en el momento que alguien le hace una mala jugada, en el momento que hace alguien un comentario erróneo o pues, negativo en su contra, preste atención a esa primera reacción que usted tiene. Le aseguro que no proviene del Espíritu. Proviene de la carne. Proviene de la carne. Es la primera reacción que tenemos, es la primera expresión que hacemos con nuestros rostros. Es la primera inclinación del corazón y esto es algo que no podemos negar. Por mucho que usted se proponga, ahora cuando el pastor me diga, voy a sonreír y voy a decir amén. Y en el momento que se le dice, en la cara, en el rostro, aún las pupilas se le dilatan. Todo le cambia. Es la primera reacción que hay en nosotros. Bueno, por tal razón la Biblia menciona que son manifiestas, son visibles, se hacen evidentes. Por mucho que usted quiera ocultarlas, disfrazarlas, maquillarlas, siempre salen a la luz, no se puede ocultar. Y mire, si prestamos atención a estas manifestaciones de la carne, nos podría ser de gran ayuda. Fíjate qué contradicción, algo malo puede ser de gran ayuda.
en cuanto a nuestro caminar con Dios. Por ejemplo, cuando alguien peca contra nosotros y prestamos atención a nuestra primera reacción, si es una obra de la carne o nos inclina a las obras de la carne, podríamos darnos cuenta y ser sinceros que nosotros mismos de que necesitamos trabajar, o mejor dicho, dejar que Dios trabaje en esa área. ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos aquí se consideran personas pacientes? La palabra paciente significa el que sufre. A ver, ¿quiénes quieren parar de sufrir? Llegará un día. Pero por lo general no somos pacientes. Yo estaba meditando en esto y decía, Señor, es que tú eres tan perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos, y probablemente usted ha sido culpable, yo soy culpable y probablemente seré culpable todavía, decimos, me colma la paciencia. En otras palabras, nosotros mismos ponemos un límite hasta dónde vamos a ser pacientes. Pero fíjese que la Biblia nos manda a que vayamos creciendo en paciencia más y más. Nosotros, por ejemplo, en la paciencia tenemos, imagínense como un vaso. Tenemos un límite, ¿no? Si no, se derrama. Si usted sigue echando ahí, se derrama. Pero la manera que Dios quiere que trabajemos, o que trabaje la paciencia en nosotros, es como un globo. Mientras más tú le echas, más se engrandece, más se engrandece. Quiere decir que nos da la capacidad para aguantar más. Habla de una longanimidad. Y eso vamos a hablar la semana que viene. Pero la carne, ¿qué dice? Hasta aquí. Hasta aquí. Con los muchachos, cuando se empiezan a portar mal, decimos, estate tranquilo. Estate tranquilo, estate tranquilo. Llega un momento donde ya escuche bien, decidimos no ser pacientes más. No es que ya se acabó el límite. Yo quisiera haberte dado más paciencia, pero ya se me acabó. No hacemos eso. Nosotros decidimos hasta aquí. Y quiero que usted note aquí de dónde proviene eso. Proviene de nuestra propia voluntad. Este muchacho. No, el problema aquí no es el muchacho, aunque sí tienen gran problema los muchachos. ¿No? Que nos llevan ahí, pero son herramientas de Dios para trabajar en nosotros. Para trabajar en nosotros. ¿Qué sucede con esto? Si tratamos de excusar nuestra reacción, es que ella me tiene. Es que usted no sabe lo que me ha hecho. Dios, tú no entiendes. ¿No? Si nosotros tratamos de excusar nuestra reacción o nuestro propio pecado, este irá en aumento y el fruto de estas obras de la carne se harán más y más evidentes. Mire, ¿qué sucede cuando usted descuida por ciertos días, por ciertas semanas o por más largo tiempo que eso, la oración, la meditación, la lectura, la congregación? ¿Qué sucede con su vida espiritual? ¿Va en aumento o comienza a ir en picada, como diríamos nosotros, y sin paracaídas? Va en retroceso. Si tratamos de excusar esto, se hará más evidente. ¿Y cómo lo excusamos? No, es que usted no sabe. No, es que ya yo he hecho mi parte. Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Y toda esa cantidad de cosas que ponemos, ¿no? Esto es un principio bíblico que no se puede revocar. Jesús mismo lo dejó muy claro en el Sermón del Monte cuando dijo, le voy a parafrasear, por sus frutos los conoceréis. Porque el buen árbol da buenos frutos. Y el mal árbol, o el árbol malo, siempre da malos frutos. Bueno, el contexto de este pasaje que acabo de mencionar comienza con la frase guardaos de los falsos profetas. Jesús entonces procede a mencionar las apariencias de estos falsos. Ellos vienen ustedes, ¿cómo? Con vestidos de oveja. Con vestidos de oveja. Pero por dentro, verdaderamente quienes son ellos son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Y esto habla claramente de las apariencias. Mire, si hay algo por lo cual el hombre se preocupa mucho, es por las apariencias. Aunque usted diga que no. El hombre se preocupa demasiado por las apariencias. Y no estoy hablando de lo físico. No estoy hablando de no, déjame tapar las canas o las arrugas. No. Es acerca de la condición del carácter. Eso sí tratamos de ocultarlo. Tratamos de disfrazarlo. Por eso nos duele tanto cuando alguien nos acusa con verdad o falsamente. Porque atacaron nuestro carácter. Y ahí se salen todas las uñas. Hasta los pies se les salen por el zapato. Todas. Yo recuerdo un pastor que yo conocía,
Tú no podías preguntarle absolutamente nada a la iglesia. Se enojaba, enseguida decía, tú estás cuestionando mi carácter. ¿Y acaso a Jesús no le preguntaron? No le dijeron que era un borracho y un comilón. ¿Cuándo se defendió? Cuando dijo, espérate, te metiste con el hombre equivocado. Nunca hizo eso. Nunca hizo eso. Pero nosotros siempre tratamos de que, esa es una parte que siempre queremos defender, guardar, que nadie ponga una mancha o una sombra en nuestro carácter. No estoy haciendo referencia a la apariencia en cuanto a vestir o tratar de saber que tiene abundancia, eso es la otra, ¿no? Encuentras en Navidad con tremendos trajes de gala y con tremenda hambre. Eso era muy peculiar allá en Cuba. La gente se ponía tremendos zapatos y tremendo no sé qué, y tenían un hambre. Ahí está bien la muerte de risa de atrás. Yo recuerdo que una vez yo venía de la universidad y veníamos en el autobús, y los autobuses en Cuba pues se llenan mucho, se llenan demasiado. Hay más gente afuera que adentro del autobús. Y de repente, donde parecía que no había espacio para nada, se abrió tremendo hueco. Se había desmayado una muchacha. Y alguien le gritó en el autobús, o en la guagua, como decimos nosotros, ¿alguien tiene azúcar? ¿Alguien tiene azúcar? Y era un bocado de azúcar, se despertó la muchacha. Tenía tremenda ropa bien bonita, pero tenía tremenda hambre que se desmayó. Las apariencias siempre pueden llevarnos a nosotros a hacer cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Y es un peligro porque estamos más preocupados en nuestro orgullo, de que las personas piensen de nosotros, que lo que verdaderamente Dios piensa de nosotros. Si hay algo que siempre tratamos de esconder es aquello que está en nuestro corazón. Hay muchos cristianos hoy que se refugian en el Dios conoce mi corazón, para tratar de hacerle creer a los demás que ellos están bien. Pero para saber qué es lo que hay en el corazón del hombre, lo único que tenemos que hacer es que mirar, observar, prestar atención a los frutos que salen a relucir en las conversaciones, en las pruebas, en la escasez, déjeme decirle, en la abundancia y aún así en la pandemia, en todos lados, se hace evidente. Algo que mencioné la semana pasada, quiero volver a repetirlo. Si no sabe dónde está parado en cuanto a su caminar con el Señor, si usted dice, bueno, es que no sé si estoy andando en lo correcto, si no, si sí o no, simplemente considere qué frutos está dando, qué sale del corazón, a qué lo lleva a hacer. Si cada uno de nosotros nos tomáramos el tiempo, escuche bien, con seriedad, para analizar los frutos que están saliendo a la luz dentro de nosotros, podríamos llegar más rápidamente a donde Dios nos quiere llevar. Les voy a hacer la misma pregunta a la paciencia. ¿Cuántos quisieran ser más pacientes? Okay. Pero tengo yo que seriamente considerar cuán paciente Cristo ha sido conmigo y continúa siendo conmigo. Porque Él no ha dejado de ser paciente con nosotros. Si no, si Cristo hubiese dicho o dijera hoy en día, no, es que fulano de tal me colma la paciencia, ¿qué fuera de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Aun cuando se queda dormido en la congregación, ¿Cristo tiene paciencia con usted? A mí me colma la paciencia. Las obras de la carne, por mucho que querramos esconderlas, guardarlas, disfrazarlas o tratar de mantenerlas bajo control, siempre serán visibles a los demás, aun cuando nosotros mismos seamos ciegos a nuestra propia condición. Si andamos a la carne, se hará más evidente por el simple hecho de que caeremos en pecados sexuales, viviremos en contiendas y pleitos por no tener una buena relación con Dios y seremos entregados a nuestras emociones, sentimientos y voluntad porque no tendremos o no ejerceremos el dominio propio. Andar a la carne es un peligro mortal para el cristiano. Mortal para el cristiano. El apóstol Pablo procede entonces a hacer un contraste entre la carne y el espíritu, ya que ambos son opuestos el uno al otro y enemigos a muerte. No hay bandera blanca, no hay posición neutral en cuanto a esto. O eres o no eres. O andas en luz o estás en tiniebla, o estás en la carne o estás en el espíritu, o haces tu voluntad o la voluntad de Dios. No hay en el centro, no hay gris. Con Dios es o blanco
o negro. No, aquí ando con un pie en la iglesia y uno en el mundo. Ambos están en el mundo. ¿Ok? Ambos. Si andar en las obras de la carne nos lleva a la destrucción, entonces andar en el Espíritu producirá en nosotros ¿qué? Vida. Vida. En Génesis 1, no lo tiene que buscar, va y búsquelo para que no se me duerma ahí. En Génesis 1 hay dos versículos que quiero usar como introducción a esta enseñanza acerca del fruto del Espíritu. Y antes que lleguemos allá, déjeme decirle algo acerca del fruto del Espíritu. Espero que ya lo conozca o que lo sepa. Y si no, pues ahí va. El fruto del Espíritu es diferente a los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Dios los reparte, el Espíritu Santo los reparte tal y como Él quiere. Por eso no todos son maestros, por eso no todos hablan lenguas, por eso no todos profetizan, por eso no todos. Usted podría decir, bueno, es que eso no es un don que yo tengo. Dios no me lo dio, no podemos discutir con eso. Dios no se lo dio, Dios no se lo dio. Pero en cuanto al fruto del Espíritu, es para todos. No, es que Dios no me dio el don de la paciencia. Y a veces pensamos que son dones. No, yo no tengo el don de la paciencia. Nadie tiene el don de la paciencia porque no es un don. Es un fruto que necesita ser desarrollado. ¿Y cómo uno desarrolla la paciencia? Dios poniéndolo en situaciones donde la paciencia o le ponemos una raya roja con un límite o decimos, Señor, dame el globito de la paciencia para que poder resistir. Poder resistir. Entonces ya sabe que el Espíritu, el fruto es algo para todo el mundo, para todos. No digan, no, yo no tengo el don de la templanza. Yo no tengo el don del dominio propio. Bueno, está llamado a tenerlo. Es parte del carácter del cristiano. Si usted toma los dones, el fruto del Espíritu como base, ahí se va a dar cuenta que el sermón del monte encuentra su raíz ahí. Las epístolas a las iglesias encuentran su raíz ahí. Porque es todo lo que tiene cada cristiano que desarrollar en este periodo de tiempo en lo que el Señor viene por nosotros. Le puede poner un signo de igual al lado, que significa lo mismo, es el proceso de santificación. Donde Dios nos hace más como Él, más paciente, más amoroso, más con dominio propio. ¿Cuántos quisieran tener más dominio propio? Todos. Pero es algo que tenemos que desarrollar. Dios no va a decir, déjame darte más dominio propio. ¡Ten! Ahí tienes. Pastor, ore por mí para que Dios me dé paciencia. Así no trabaja el Señor. Así no trabaja el Señor. Cuando haga eso, Dios le va a mandar pruebas para que usted desarrolle la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el gozo, la paz. Todas esas cosas se desarrollan. Bueno, antes de ir a estos dos versículos, quiero enfatizar que solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden dar este fruto de la manera que agrada a Dios. Y la razón de esto es porque el hombre sin Dios, el hombre natural, no puede dar fruto. No puede. Porque estará contaminado con el pecado y por tanto, aunque trate de hacer buenas obras, la esencia de ellas proviene del pecado. No es así con el cristiano verdadero. Y valga la redundancia que no, a mí no me gusta usar mucho la frase cristiano verdadero, porque es algo ilógico. O eres cristiano o no lo eres. Pero bueno, con el cristiano verdadero, aquel que permanece en Cristo y Cristo en él, es diferente. Esto es diferente. Esto fue lo que Dios hizo en el tercer día de la creación. Ya está ahí, Génesis 1, versículos 11 y 12. Es un principio inviolable. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla. ¿Árbol de qué? Fruto, ¿que de qué? Fruto según qué? Según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. En otras palabras, y vio Dios que funcionaba. Todo lo que Dios creó funciona, tiene un propósito.
Cuando se encuentra un canal de televisión de eso, no voy a decir cuál, que dice, no, que el huesito del hombre aquí o de la mujer, eso no tiene nada, créame, tiene una función. Que no hayamos descubierto para qué, pero que tiene una función, la tiene. Amén. El huesito de la alegría, le decimos nosotros. No sé por qué le dicen eso, qué contradicción. Aquí hay un principio que no se puede violar. Y es el principio de que cada árbol se reproduce según su género. Hace varios años, el hermano Esteban me regaló un palito de limón. Y él me dijo, no, yo le puedo hacer un invento, ¿sabes? La gente que sabe eso, pues, ¿sabe? Le podemos injertar un gajo, una rama de limón verde. Y el palo original o la mata original era de limones amarillos. Yo dije, no, voy a ser tremendo, voy a ser famoso en la cuadra porque van a decir, oye, mira, tiene 2 tipos de limones en el árbol. No, pues, yo tengo conexiones en las regiones celestes. Y fíjense que solamente me dio un limón, al final se me secó la mata, se murió. No fue culpa de Esteban, es culpa mía, porque a menos que sean plásticas, a mí no me duran. ¿No? O le echamos demasiado agua. No, sí, bueno, no fue culpa nuestra. El muchacho que corta la grama fue el que la mató. Ya, me libré de esa mancha. Pero fíjate qué diferencia, porque aquí es algo externo ya la mata está. Y se le añadió, se le injertó un gajo. Piensa de igual manera como Dios nos injertó a nosotros en su pueblo, en el olivo, ¿no? Pero la semilla de limón, cuando usted la tira en la tierra y la abona y sale y brota y crece, eventualmente da su fruto, no sé si a lo mejor usted sabrá, pero da limones. Si usted no lo cree, eso es lo que da. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Porque es un principio inviolable. Es como el que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Ok? Si no, tírese del techo a ver qué va a pasar. Va derechito para abajo. Es un principio inviolable. Porque la semilla es como el ADN del árbol. Excepto que el crecimiento y madurez de ese árbol está directamente determinado por los factores externos. Mire, el ADN nuestro, cuando nacemos, cada bebé que ha sido ya concebido, viene en su sistema el ADN, es lo que le llaman el libro de la vida. Y ya ahí ese ADN dice de qué color va a tener el pelo, aunque se lo pinte de todos colores. De qué color va a tener el pelo, de qué color va a tener los ojos, de qué altura va a ser, etcétera, etcétera. Ya está ahí codificado, ya está codificado. Pero cuando se viene a árboles es diferente porque el crecimiento y madurez y dar su fruto depende de factores externos. Si esa semilla se siembra en buena tierra, con suficiente luz solar, para los campesinos de la congregación, usted sabe de qué le estoy hablando, con suficiente luz solar, con suficiente agua, con suficiente cuidado, fertilizada de manera natural, no solo brotará y crecerá, sino que también dará su fruto a su tiempo, y será fruto delicioso para todos aquellos que de él coman. A menos que sea un tamarindo, es medio ácido, ¿no? Aunque a mí me fascina el tamarindo. Okay. Creo que todos nosotros hemos podido experimentar el sabor y la textura de las frutas y vegetales orgánicas. ¿Sí o no? Y el sabor de las que no lo son. Usted podrá decirme, todos somos así. En mi país. Entonces todo el mundo quiere exaltar de su propio país que tiene las mejores frutas. No, en mi país son así, Ya, bueno, ¿qué cree usted que es peor que un árbol que ha sido genéticamente modificado? ¿Qué cree usted que es peor que eso? Sin duda debe ser un árbol estéril, que no da fruto. Que no da fruto. Yo no creo que nadie quisiera sembrar un árbol de mango sabiendo que tal árbol será estéril y que nunca dará fruto. ¿Invertiría usted el tiempo, el dinero, las energías? No, voy a sembrar un campo de papa. No va a crecer ni una, porque es una semilla estéril, pero por lo menos para entretenerme y hacerme la idea, y por fe que va a dar papas. No lo haría.
No lo haría. La semilla de ese árbol, dentro de ella, escuche, tiene todo lo que necesita. Tiene todo lo que necesita. Usted la ve así, pequeñita, chiquita, y dice, es una semilla. Y a veces mordemos o masticamos una semilla, esta semilla, y la botamos. Pero esa semilla, ya muerta, ¿cómo se diría? Degradada sería la palabra. Cuando se sale de ahí, brota árbol, o para el árbol. La semilla de ese árbol dentro de ella tiene todo lo que necesita, así lo diseñó Dios en su creación, para crecer, madurar y por evidencia dar su fruto. La semilla en la Biblia tiene la misma connotación que la simiente. Yo creo que usted me siga, porque esto es muy importante para entender, Señor, qué tenemos que hacer para que podamos dar fruto y fruto en abundancia. La semilla en la Biblia tiene la misma connotación que la simiente, incluso en Juan 3:16 habla acerca del nuevo nacimiento. No, perdón, en Juan 3 habla acerca del nuevo nacimiento, donde dice, a menos que seas nacido de nuevo. Y esa frase significa engendrado de arriba, dada la simiente de Dios en ti. La simiente de Dios está en todo hijo de Dios, toda mujer de Dios. Por tanto, si la simiente de Dios, si la semilla de Dios está en nosotros, ¿qué fruto debería dar? ¿Del carácter de Dios o del carácter de lo que éramos antes de Dios? Carácter de Dios. Cada cristiano, cada hombre o mujer que ha decidido arrepentirse de sus pecados, darle la espalda al pecado, tiene dentro de ella o dentro de él la simiente de Dios, la semilla que Dios ha sembrado de su carácter, de su propósito, de su voluntad en ellos. Esa simiente de Dios en nosotros obligatoriamente tiene que producir el fruto correspondiente a esa semilla. ¿Sí está de acuerdo? Usted no puede sembrar una semilla de mango y esperar que dé limón. No, aquí vamos a orar. Dios no es nada imposible. No, ya Dios instituyó algo de una manera. Dios no lo va a cambiar. ¿No? Esa simiente de Dios en nosotros tiene obligatoriamente que producir el fruto correspondiente a esa semilla. El ADN de la semilla, una vez que haya sido sembrado en buena tierra, cuidado, limpiado, abonado, regado y recibido la luz solar necesaria, eventualmente dará su fruto correspondiente. Si la semilla es mala, entonces el árbol será también ¿qué? Malo. Si el árbol es malo, también el fruto que dará será malo. Por el contrario, si la semilla que ha sido sembrada es una buena semilla, el árbol también por consiguiente será ¿qué? Bueno. Bueno. También su fruto lo será. ¿Cuántos quisieran dar buenos frutos? Bueno, ya Dios preparó buenas obras. Pero esas obras deben ir acompañadas ¿con qué? Con buenos frutos. Este principio es muy importante que lo entendamos, porque de aquí desglosaremos toda la enseñanza de hoy. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí lo voy a dejar porque no vamos a entrar en ninguno de ellos hoy. Pero quiero que note aquí el fruto, lo visible. Si se lo pongo más o menos dentro del contexto de lo que estamos hablando, es la evidencia del cristiano o de la vida del Espíritu en el cristiano es que sea una persona amorosa, gozosa. Quizás usted no tiene ese don, se lo nota en la cara. No es un don, es algo del carácter que tiene que desarrollar. Paz. Debe ser paciente, dispuesto a sufrir. No nos gusta eso. Cuando usted va al hospital, porque lo picó una de esos de agua en la playa, usted va al hospital, si anda en malos pasos, anda en malos pasos. Si usted lo picó qué sé yo, y usted va al hospital, usted le dicen, próximo, ¿qué? Próximo paciente. No está diciendo que usted es paciente porque espera mucho, sino que es el que sufre. La paciencia y el sufrimiento van de la mano, se originan en el mismo verbo o sustantivo o lo que sea. Benignidad. El Hijo de Dios, la mujer de Dios debe reflejar un carácter que benigno, bondadoso, de fe,
que va conforme a la Escritura, el conocimiento que Dios nos ha dado. Mansedumbre. La próxima semana, pues, Dios mediante, pues podemos poner todas estas y cómo Dios usa diferentes situaciones para desarrollar en nosotros todas estas. Especialmente no, porque todas son importantes. Pero la mansedumbre es bien difícil, ¿no? Porque Cristo nos manda a ser mansos y humildes de corazón. Aquí todo va a regresar siempre ¿a dónde? Al corazón, porque de él mana la vida. Cuando se habla del fruto del Espíritu, lo primero que podemos notar es que se menciona en singular. Se menciona en singular. Lo primero que podemos notar que es también un contraste en cuanto a las obras de la carne. El Espíritu de Dios, en el momento que penetra en nuestro espíritu, causa un cambio radical en nosotros. Lo que esto hace es que mata la simiente del pecado en nosotros. Y por tal razón, el pecado, escuche bien, no da su fruto como antes hacía. Como antes hacía. Cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, siendo por naturaleza hijos de desobediencia. Igual que los demás. Igual que los demás. A mí me gusta mucho esa frase, igual que los demás, porque a veces cometemos el error de que porque andamos en luz o porque somos cristianos, ya no tenemos nada en común con los de afuera. No, ese pecador para allá, ahí fue, me contagio. Y éramos igual que ellos, igual que ellos. Quizás por eso hay una desconexión entre quienes somos ahora y lo que fuimos o lo que ellos son ahora. Para que Dios nos regrese a acordarnos de cuando estábamos ahí, para que Dios también los pueda traer hasta donde estamos aquí. El Espíritu es uno. Dios es uno. Y por tal razón, al describirlo, podemos ver todas estas diferentes facetas de quién es Él. Hablando una vez con alguien que no era muy cristianoide, me decía, es que la Biblia, cuando le escribieron tantos errores, de que el fruto del Espíritu, y tiene todas esas, debería haber dicho los frutos del Espíritu. Yo le decía, bueno, tú te llamas fulano de tal, si alguien te fuera a describir, ¿te describiría con una sola palabra? ¿O te diría varios atributos? No, tú eres... ¿no? Estás escribiendo a la misma persona. ¿Sí o no? Es lo mismo aquí. Es lo mismo aquí. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, hay tanto que hablar que podríamos hacer una miniserie solamente de este tema. Pero el punto principal de hoy no es describir uno por uno los atributos del fruto del Espíritu, sino que nuestro enfoque será en lo que estorba o promueve el crecimiento y desarrollo de ese fruto. Bueno, las obras de la carne, tal y como dije al principio, son la reacción ante diferentes situaciones o circunstancias que nos suceden. Cuando usted le dice en el trabajo, o si le dicen en el trabajo, ¿sabes qué? You're fired. Estás despedido. O se acabó el trabajo. Su primera reacción, ¿cuál es? Usted no dice, gloria a Dios, una oportunidad para mostrar la fe que hay en mí. No. Usted enseguida, ¿qué piensa? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? ¿Cómo voy a poder pagar? La preocupación enseguida se mete. Es la primera instancia, es lo primero que viene. ¿No? Cuando su hijo llega a la escuela con una nota de la maestra, ¿qué es lo primero que usted piensa? Se portó mal. Y enseguida dice, estás castigada por 3 semanas. Y después lee la carta y dice, le quiero de verdad darle felicitaciones, su hijo es excelente. Pero el primer instinto en nosotros, ¿cuál es? El fruto del Espíritu es la manera que Dios, déjame leer en el contexto. Las obras de la carne son la reacción ante las diferentes circunstancias que nos suceden. El fruto del Espíritu es la manera que Dios quiere que respondamos ante esas circunstancias. ¿Sí me sigue? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso cuando alguien me dice, ay pastor, nos vemos el domingo si Dios quiere, ¿qué le digo siempre? Dios quiere. Dios quiere que venga a la iglesia, pues claro. Si Dios quiere. Déjame, hoy no quiero que vengas a la iglesia. No, Dios quiere. ¿No?
Entiendo que si Dios lo permite, es diferente, pero Dios quiere. ¿Ya entendió? Ahora sí. Ahora tiene sentido porque el pastor dice, ya le caí. Mire, no solo Dios quiere que respondamos así, como si fuera un deseo inalcanzable, como que, bueno, mijo, yo quisiera que tú fueras. No, Dios espera que así actuemos, como hijos de luz. No es opcional. Ay, bendito, yo quiero, pero no puede. No, Dios espera a que seamos pacientes, benignos, misericordiosos, gozosos en todo tiempo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si se siente que no tiene ganas de venir, que está todo desahuciado de la vida, que está todo, es que me siento sin fuerza, bueno, quizás ha perdido el gozo. O ha pensado que el gozo es la felicidad, lo cual es una falacia. Dios espera que respondamos de acuerdo a su voluntad por el simple hecho de que nos ha capacitado para hacerlo. ¿Sí o no? No nos ha dejado huérfanos. Nos ha dado de su espíritu, el cual no viene los fines de semana solamente. Mora. Ha hecho habitación en nosotros. ¿Hasta cuándo? Es las arras de nuestra herencia. Es el comprobante con el cual podemos pararnos delante de Dios y decirle, yo fui sellado con tu espíritu. Es aquí yo tengo acceso. No por mis méritos, por los méritos de aquel que todavía esté intercediendo por mí a la diestra del Padre. Eso es. Y a veces pensamos que el Espíritu Santo solamente nos habla los domingos en la iglesia. Que el Espíritu Santo nos hable. Y el lunes no habla. O el martes no habla. ¿Será que acaso el servicio telefónico del Espíritu Santo lo cortan y solamente funciona los fines de semana? No. A todo tiempo. Lo que pasa es que ensordecemos nuestros oídos cuando excusamos nuestras acciones. Dios nos ha capacitado para hacerlo. Nos ha dado de su Espíritu Santo, el cual ha hecho morada en nosotros. Por lo tanto, ninguno de nosotros tenemos una excusa válida para no dar ese fruto. Paciencia no, yo no. No, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? No, yo no puedo ser paciente con mi esposa, o con mi esposo, o con mis hijos. La pregunta es ¿por qué no? Déjame ponerle algo ahí para que usted se pueda relacionar. ¿No es más paciente usted con personas que usted no conoce? Sea sincero. No mienta delante del Señor, porque si se queda dormido a lo mejor no se despierta. Pongan a pensar. ¿Es cierto o no? Y se ha preguntado por qué. ¿Se ha preguntado por qué? ¿Quiere que le dé la respuesta? Porque nos importa más la opinión. Tener una opinión o tener una apariencia con los que no nos conocen en la casa. Ella también, no sé qué, que todo el mundo es no sé cuánto. Afuera somos, hermano, Dios le bendiga, me pisó el callo. Píseme por favor el otro, para estar parejo. En la casa no nos puede mencionar ni el callo, enseguida. Ahí es donde yo quiero llegar, a la raíz de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no somos los mismos en la iglesia que en la casa? Nos interesa mucho la opinión de afuera, que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Ninguno de nosotros tenemos una excusa válida para no dar o desarrollar ese fruto. A fin de cuentas, cada hijo de Dios, por naturaleza, buenas noticias, tiene el ADN de Dios, la simiente de Dios, la cual va a traer a luz el carácter de Dios. Esto claramente nos lleva a una serie de preguntas. Ahí van. Si Dios espera que nosotros, o de nosotros, que demos fruto según la simiente que de Él hemos recibido, ¿por qué algunos dan fruto y otros no? Se la voy a repetir. ¿Por qué algunos dan fruto y otros no? O, ¿por qué hemos dado fruto en algunas áreas, pero no en otras? Hay otra pregunta. ¿Por qué hay fruto abundante en algunas áreas y otras están completamente estériles?
Hay otra pregunta. ¿Será acaso que la semilla, la simiente de Dios, es incapaz de generar su fruto en tales áreas? ¿Será acaso que el Espíritu Santo le dice a Dios, no, yo he tratado, mira, pero hace no es que le entre en esa área, yo no puedo? ¿Será? Vamos a ser sinceros. ¿Es que no puede o es que no quiere? No me va a decir nada. Es que no quiere. Vamos a ser sinceros. No nos sobreponemos a tales pecados o tales actitudes porque no queremos. Nadie puede decir, es que yo no puedo. Todo lo puedo. Ahora sí, pero no, pero ahí tiene que ver con, no, ahí tiene que ver con todo. En nuestra debilidad, Él se hace ¿qué? De buena gana, entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Eso no es que no podemos, que no queremos. ¿Y qué es lo que no queremos? No queremos pasar el proceso, no queremos pagar el precio. Todo el mundo quiere el coquito sin subirse a la mata. Así no funciona, así no funciona. La culpa de que esta semilla no dé su fruto a su tiempo o de la cantidad de fruto esperado, o que solamente dé fruto en algunas ramas, mientras que las otras ramas están secas, se debe a que el problema no está en la semilla. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en el terreno donde esta semilla se ha sembrado. En nuestro caso, ese terreno es el corazón. Por supuesto, vamos a ir a Mateo 13. Vaya conmigo ahí. Mateo 13. Esta es la parábola del sembrador. Ya usted la conoce. Si usted es maestro de niños, usted la ha enseñado. Pero nuestro cerebro necesita recordatorios constantemente. Por eso se inventó el almanaque. Porque si no se nos olvida todo. Ay, mira, se me olvidó que hoy es mi cumpleaños. Happy birthday to me. Y se lo olvida a uno hasta el... ¿No? Mateo 13, versículo 3. Dice lo siguiente. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. ¿Y qué dice? Y dio fruto. Bueno, lo que salió fue una uvita. No. ¿Cuál a 100? ¿Cuál a 60? ¿Y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, el contexto de esta parábola, de manera general, tiene que ver con la predicación del Evangelio, la salvación del hombre, etcétera, etcétera. Pero si miramos de cerca, también está incluido el carácter del Hijo de Dios como evidencia de esa semilla que ha sido plantada. En esta parábola, el sembrador, ¿quién es? El predicador, el maestro, ¿no? El que expone, enseña. ¿Y la semilla qué es? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando hablamos de sembradores, estamos hablando de predicadores, pero fíjese que nunca el énfasis está puesto en los sembradores. Si no da fruto, no es culpa del sembrador, es culpa del terreno donde cayó la semilla. El énfasis aquí está puesto, el énfasis aquí no es los sembradores, y es por la sencilla razón de que mientras alguien predique la palabra de Dios, sea muy conocedor de ella o poco, sea un predicador aburrido o sea un predicador efusivo, lleves 3 años en el ministerio o 500 años en el ministerio, lo que produzca esa palabra no tiene nada que ver en lo absoluto con el predicador.
Yo me duermo en la iglesia porque el predicador me aburre. No, te aburre en la iglesia porque no te interesa la palabra de Dios. Punto. Y se acabó. Cuando hablamos de sembradores, de la misma manera, el fruto del Espíritu en la vida del creyente, tanto hablando de la abundancia del fruto como de la calidad del fruto, está directamente relacionado con el corazón del Hijo de Dios. Ahí es donde va. Podemos caer en la trampa de descalificar una enseñanza por el simple hecho de poner nuestros ojos en el sembrador. ¿Quién predicó fulano? Ese no. Puedo buscar a mis predicadores favoritos. Sí. O rechazar la enseñanza porque no tiene nada que ver conmigo. Bueno, como yo no estoy en ese pecado, pues eso no es para mí. Ok. Y si mañana caes ahí, ¿qué vas a hacer? Porque la desechaste hoy, no la puedes usar mañana. Es tan necio. Es como, por ejemplo, usted va al mercado y dice, bueno, no voy a comprar comida porque ya almorcé. Y al otro día, y se gastó todo el dinero en otras cosas. Y mañana cuando tiene hambre, ¿qué dice? Oye, tenía que haber comprado. Oye, caballero, tenía que haber comprado. O por el simple hecho de decir, bueno, yo no tengo ese problema, eso no es conmigo. Y lo que sucede es que esa semilla que está en nosotros, usted mismo con esa actitud, le priva del agua que necesita, del abono que necesita, de la luz que necesita, y por tal razón no puede producir de la manera que Dios intentó que produjera. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo, no, yo sembré, otro regó, pero el crecimiento, Dios. El que desarrolla el fruto, al final, ¿quién es? Dios. Pero si no se siembra y no se riega, versículo 18, ya entonces aquí viene Jesús a explicar la parábola. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire, a primera vista, podemos ver que la razón por la cual, por favor presta atención, no se pierda esto. A primera vista podemos ver que la razón por la cual el malo la arrebata, o arrebata la semilla que fue plantada, fue porque no la entendió. ¿Ves? Es culpa del predicador, es que yo no lo entiendo. ¿Será? A primera instancia, podríamos decir que la culpa de no entenderla es del mensajero. Pero ese no es el sentido que aquí da Jesús. La palabra usada aquí por oír o entender, es la palabra akuo. Significa escuchar con la intención de obedecer. Con la intención de obedecer. Significa prestar atención, significa escuchar atentamente. ¿Cómo así? Bueno, déjeme darle un ejemplo. Si usted está en algún lugar, vamos a decir, supongamos que usted está en un lugar a oscuras. Hubo una explosión. Pues hacerlo bien así, bien de película. Hubo una explosión. Toda la luz se fue. Está todo completamente oscuro. Usted no ve absolutamente nada. Hay fuego y huecos por todos lados. Pero entonces, la oficina general del edificio tiene cámaras infrarrojas, las que ven en la oscuridad. Y lo ven a usted tratando de salir y hay fuegos por todos lados. Y por los autoparlantes le dicen, ok, te podemos guiar para que salgas sano y salvo. Simplemente, ¿prestaría usted atención o no? O sea, hello, claro, sería la respuesta. La oficina le está diciendo, ok, detente ahí, muévete un poco para la derecha, ok, 3 pasos para, ok, ahora da uno para la izquierda. Vas a sentir que están bien calientes, que hay un fuego ahí. Sigue para la izquierda y usted, aunque no ve nada, ¿usted qué está haciendo?
escuchando y siguiendo las directrices. ¿Sí me sigue? Ok. Es lo que significa aquí esta frase. Es escuchar con la intención de que lo que me dicen, lo hago, lo obedezco. ¿Quién? ¿Yo, el predicador? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero esta persona no entiende, hablando acerca de esta parábola, esta persona no entiende, y esto habla de un acto voluntario de escuchar, pero no con el interés o la disposición para poner por obra. ¿Se ha preguntado usted, cuando sale aquí el domingo, yo nunca le pregunto, mi esposa sí les pregunta, ¿qué te ministró el Señor? ¿No? Ella sí. Yo no, porque pues no tengo esa costumbre. Pero estoy seguro que a cada persona que yo le pregunte aquí el domingo, recién terminado el servicio, ¿de qué te habló el Señor? No, algunas personas se me acercan a cada rato, no, el Señor me ministró en esta área, en esta área, en esta área. Me atrevería a preguntarle 7 días después, o un mes después, ¿recuerdas lo que te predicó, lo que te ministró el Señor? ¿Y qué me diría por lo general? No me acuerdo. ¿Será que no escuchamos, pasó por aquí, salió por allá, como nuestros hijos hacen? Y como nosotros fuimos con nuestros padres también, entraba por aquí, salía por allá. Esta persona escucha, pero en su corazón no está interesado en cambiar de rumbo. Mi hijo, te vas a caer, a mí no me interesa, por fe, yo voy a ir por fe. ¿No? Su corazón no está interesado en cambiar de rumbo, su juicio permanece igual, no hay en él ningún sentido de urgencia. Esta semilla, ¿qué sucede aquí? No pudo penetrar la tierra por la dureza de esta. Tantos pensamientos humanistas, tanta amargura ha pasado por ese camino, tantas carretas cargadas de su propia voluntad han pasado por ese pedazo de tierra, que esta tierra se ha aplastado y comprimido tanto que no hay en ella ninguna esperanza de suavidad, ni tampoco espacio para que la semilla caiga y dé su fruto. Corazón completamente endurecido. Cuando la Biblia habla acerca de una mente cauterizada, este es el mismo principio. Así es el corazón del falto de entendimiento. Tiene su corazón tan lleno de pensamientos, tan lleno de filosofía de hombres, tan lleno de deseos de las cosas de este mundo, que no hay espacio para la semilla que pueda traer la paz y la felicidad, incongruentemente, que tanto anhela. Que tanto anhela. Versículo 20. Vamos para otro terreno. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mire, déjeme decirle ahí una pausa. Yo nunca he sido un predicador que busque los amén de la gente. Porque de eso están llenas muchas iglesias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Y cuántos? Dejar a la gente en un frenzy, en un amén, amén, amén. Y salen de ahí igual o peor. O peor. Por lo tanto, a mí no me preocupa tanto, ni busco tampoco que usted reciba la palabra con gozo. No, se gozaron los hermanos. Si no hay fruto, usted puede bailar, brincar, no. Usted puede dar la ofrenda como el videito del muchacho y el ujiera ahí con el plástico y viene otra vez para atrás. Usted puede, tremenda salsa puede tener aquí para dar la ofrenda y sale igual o peor. Si no viste el video, pues se lo perdió. Se lo perdió. ...21... pero no tiene raíz. Hablando de que la recibe al momento con gozo, la recibe con gozo, pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, le hacen bullying espiritual. Por causa de la palabra, que dice, luego tropieza. ¿Qué pasa con estos? Bueno, estos han hecho profesión de fe, han dicho amén, han repetido la oración del pecador, recibieron la palabra con gozo, son aquellos que parece que al fin dejaron el mundo atrás. Sin embargo, esa palabra que ha sido implantada no tiene raíz, no hay tierra debajo de ella para aferrarse. Está en el aire. Así andan muchos cristianos en el limbo. ¿Sí entienden, no?
No plantan pie, no crecen. ¿Por qué? Porque no ponen las raíces donde van. Ese es el peligro grande de la, ¿cómo diría? De la variedad. No es la variedad. Ahí están hablando y no escucho a nadie. De la cantidad de opciones de iglesias que hay. Si aquí no funciona, pues vamos para allá. Y andan brincando. Por tanto, la raíz nunca se sienta, no dan fruto. Y son cristianos de 300 años. Ya se fueron con el Señor y regresaron. Y siguen de igual manera. ¿No ha conocido a alguno de esos? Los hay. Nosotros le decimos los cristianos araña. Andan brincando. ¿No? Fíjese que el otro día estaba conversando con mi esposa acerca de algo así, parecido. Y le dije un comentario, el cual se lo voy a decir. Pero cuando se lo dije, yo mismo dentro de mí dije, wow, eso suena bien radical, bien. Y le dije, el peligro de la iglesia de hoy que yo veo, no de Casa Oración Florida, Iglesia Universal, para que descanse, es la cantidad de opciones que pensamos que tenemos en cuanto a las iglesias. Déjeme decir lo siguiente. Si usted estuvo aquí en la serie de los Hechos de los Apóstoles, regresando a las sendas antiguas, ¿fueron cuántas enseñanzas? Fueron 2 años y algo. Es más, la Biblia usted más que decía, Hechos 5, ¡chum!, se abría sola. Incluso, si usted recuerda, en las primeras enseñanzas de las epístolas decía, vaya conmigo al libro de los Hechos, porque ya estaba ya. Se dará cuenta que Dios es el que añade a la iglesia. ¿Sí o no? Dios añade. Y este punto quizás va de la mano con esto, no, pero por el peligro de que, ¿por qué los cristianos no dan fruto hoy? Porque siempre estamos considerando, bueno, si aquí no funciona, voy para otro lado. ¿Qué sucede en un matrimonio? Si cada vez que se pelean, se aran los pelos y dicen, bueno, ¿sabes qué? Me voy a divorciar de ti. ¿Qué sucedería eventualmente? ¿Por qué? Porque lo mantienen como una opción, aunque sea la última opción, pero es una opción. Y eventualmente cuando se considera como una opción, ¿qué va a pasar? Esa opción, que está bien lejos por allá, que nunca es la mejor opción hoy. ¿Sí me sigue? Lo mismo sucede con la iglesia. Usted tiene que estar confiado. Si usted es de aquí, si Dios lo injertó en esta iglesia, aunque viaje de lejos, yo sé que la mayoría viene de lejos. Viene de lejos. Laura y Jorge vienen desde St. Cloud. Eso es como 1 hora y media les toma llegar aquí, ¿no? Fíjate, estamos afuera hablando del ciclón. Laura. Y me dice el pastor Alberto, no, si el ciclón anda por ahí, Laura viene y también Marco. Le dije, no, Laura y Jorge. Yo pensando en, ¿no? Ahí nos estábamos riendo. Pero algo sucede cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe que Dios los ha injertado en una iglesia, sea esta o la que sea. Lo injertó. Cuando Dios lo injerta ahí, Dios lo va a cementar ahí. ¿Para qué? Para que usted dé fruto. Para que usted dé fruto. Y le decía a mi esposa, ¿el peligro cuál es? Que encontramos con cristianos hoy que están en una iglesia, pero tienen la mentalidad en tal lado, si algo sucede me voy para tal lado. Y ellos dicen, no hay compromiso con el Señor, no con la iglesia, con el Señor. Y si no tiene compromiso con el Señor, no tiene compromiso con la iglesia, porque el Señor y la iglesia son uno. Recuerde cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Después de haberle dicho, le estoy cayendo atrás a la iglesia, no a ti. Pero Dios lo toma de una manera personal. Es mi cuerpo. Es mi cuerpo. Entonces le decía a mi esposa, el peligro que yo veo es que las personas sienten como que tienen una opción. Escuche, usted tiene su libertad. No quiero malinterprete. Pero cuando se viene a la iglesia, esas libertades, esos derechos, se empiezan a esfumar. Se lo voy a decir con todo respeto. Porque Dios no está aquí para complacernos en nuestros caprichos ni lo que yo quiero hacer. Dios está interesado en forjarnos para que demos fruto. Si Dios después lo quiere mandar a ser misionero en no sé dónde, si Dios quiere que usted abra una iglesia, una misión en no sé dónde, si Dios quiere que usted sea maestro, eso es otra cosa. Pero el fruto no lo va a dar
siendo viajero cristiano de la Florida. No lo va a hacer. Usted va a hacer un bonsai. ¿Usted sabe qué es un bonsai? Esos arbolitos que tienen 1000 años y son del mismo tamaño, que son tan lindos, ¿verdad que se ven bien chulos? Así va a ser usted, un cristianito y bien chulo. ¿Sí me entendió? Ahora, esto puede sonar radical. El pastor le está diciendo que no, que donde Dios me puso. Es que donde Dios lo puso. En la Biblia usted no ve cristianos brincando de Galacia para Tesalónica y de Tesalónica para... No es que no me gusta la predicación, no lo hay. No lo hay. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hay? Porque así no lo destinó el Señor. Pero nosotros en el siglo XXI y por muchos años lo hemos hecho una opción. Y por eso, cuando se le dice, hermano, mire, déjeme darle con la varita aquí. Me voy de aquí, porque no me aman. ¿Sí o no? Cuando al contrario debería ser, déjame afirmar más bien los pies aquí, para cuando me den el embarazo, no me resbale, me quede ahí plantado. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que tengamos fruto, que haya mucho fruto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, por lo tanto, cuando llega la aflicción o la persecución, hablando de estas personas que pues no tienen raíz, no tienen profundidad, pues siempre andan brincando y son muy inconstantes en todos sus caminos, dice... Por lo tanto, cuando llega la aflicción o la persecución, ¿qué sucede? Se secan, se mueren, se vuelven atrás. Esta es la condición de muchos dentro de las iglesias del día de hoy que rechazan las pruebas y las tribulaciones y no se dan cuenta que esa es la manera de parte de Dios de preparar el corazón para que esa semilla dé fruto más abundante en nosotros. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Quiénes quieren ser más pacientes? Yo quiero ser más pacientes. Más paciente. ¿Qué voy a pedirle a Dios? ¿Que me llene de paciencia? ¿O Dios me va a dar oportunidades para ejercer la paciencia? Y desarrollar así el carácter piadoso de esperar. Eso es lo que va a hacer Dios. Nos va a dar pruebas. Yo recuerdo al principio de convertirme en una oración que estábamos haciendo en grupo y dije, Señor, danos paciencia. Y enseguida salieron todos los teólogos, nunca pidas por paciencia. Yo ingenuo, ¿no? Nuevo, ¿por qué? Bueno, porque Dios te va a mandar pruebas entonces. No, yo reprendo eso. Pero así es que Dios trata. Así es que Dios trata. Señor, hazme más generoso. ¿No? Hazme más generoso. ¿Será que Dios nos da más dinero para ser más generoso o Dios nos da más oportunidades para dar, para desarrollar la generosidad? Aunque no es un fruto del Espíritu, pero ¿sí me entiende por dónde vengo? Señor, dame más dinero para dar más. Si no das con un peso, ¿vas a dar con 1000? ¿La respuesta cuál es? Absolutamente no. Si no eres fiel en lo poco, pues tampoco vas a ser fiel en lo mucho. ¿Sí me sigue por donde vengo? ¿No? Las pruebas y las tribulaciones son la manera de parte de Dios de preparar nuestro corazón para que esa semilla dé fruto más abundante en nosotros. Las pruebas y las tribulaciones es el campo donde se fortalece nuestra fe y tratar de desecharlas es desechar la madurez de ese fruto del Espíritu en nosotros. Yo no quiero las pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? A nadie. Vamos a ser sinceros, a nadie. ¿Pero son necesarias o no son necesarias? Pues claro que sí. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Y nota lo que dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace estéril, es lo que significa, no da fruto, una fe que no da fruto. ¿Quiénes son estos? Bueno, estos son aquellos que no le han dado aún la espalda del todo a la avaricia. ¿Cuál es la avaricia? El deseo desmedido de obtener cosas que no tiene. Yo quiero más. Mapa yo. ¿Recuerdan el mapa yo la semana pasada? Mi mamá se está viendo la predicación, se está riendo. Mapa yo. No le han dado del todo la espalda a la avaricia. Todavía de vez en cuando le hacen una cosquilla ahí en el pie. Y se ríen. Que el Señor sabe. El Señor sabe. Estos son aquellos que aún siendo cristianos están envueltos en los deseos de este mundo, haciendo tesoros aquí en la tierra. Tratan con todas sus fuerzas de ser ricos lo suficiente
o de tener más de lo suficiente, o de prosperar lo suficiente, con la excusa de que cuando lo logren, no se recuerda la historia de los que querían seguir a Jesús, yo te seguiré, pero deja que vaya primero aquí. Yo te voy a seguir, pero deja primero, yo te voy a seguir, pero deja que primero, pensando que cuando lo logren, entonces sí pueden servir a Dios con todo el corazón. A lo mejor sí, pero ya no le quedan fuerzas. Ya no le quedan fuerzas. Hermano, vamos a orar, se queda dormido. No tiene fuerza, es pobre, está explotado. Esto es una mentira al enemigo. Y es una trampa en la cual muchos caen. Nota que Jesús lo llama aquí el engaño de las riquezas. Porque es una falacia, es una ilusión. ¿Tienes tanto? No, pues trabaja más duro, ¿sabes? Construye más, para cuando ya te vayas a retirar, como la historia del hombre que dijo, no, ya, mi alma está saciada de tantos graneros, voy a derrumbar para hacer más. Para poder decirle a mi alma, descansa, tranquilo, no te preocupes por nada. Necio, hoy vienen a buscar tu alma, y lo que hiciste, ¿a quién se lo va a dejar? Ojalá dijera, pastor de la iglesia. Es una broma, ustedes me conocen. Versículo 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. ¿Qué dice? Este es el que oye y entiende la palabra. Por consiguiente, ¿qué dice? Y da. ¿Qué primera palabra aparece esa frasecita y da fruto? ¿Cuál es la primera palabra? La palabra o la letra I. Significa que van de la mano. Si yo digo, mi familia es mi esposa, mi hija y, quiere decir que soy parte de ese núcleo. ¿Sí o no? Y, esa conjugación y, significa que hay una unión. Es parte de. Entonces aquí, oír y entender es familia con qué? Dar fruto. No podemos escuchar, oír o entender y no dar fruto. ¿Qué diferencia hace una letrica, no? Una palabrita ahí. Dice, y encima de eso, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Conocí un predicador, nosotros tuvimos un pastor que decía, si usted tuviera su banco y en su banco le dieran el mínimo solamente, 30%, de regreso de lo que usted pone en el banco. No el 100 ni el 60, el 30. Y usted da $100 y al otro día va y tiene 130. Para un ejemplo. O pone 200 y después tiene 260. El 30%. Y así. ¿Usted depositaría solamente $10 a la semana? Le garantizo que vendería todo lo que tiene para depositar. Hasta pediría prestado, ¿sí o no? Se ríen todos porque todos son culpables. Claramente, tiene sentido. Mira, préstame $10, te lo devuelvo la semana pasada. ¿En 3 meses es un millonario? ¿Sí o no? Pero así sucede con el fruto del Espíritu en nosotros. Y nos preguntamos, ¿por qué a veces ni siquiera producimos el 30? Aquí podemos ver el contraste de la semilla que cayó junto al camino y la que cayó en tierra fértil. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La respuesta está en el mismo versículo. Nota aquí que dice, el que oye y entiende. Entender, escuchar para poner por obra, mirar todo desde el punto de vista espiritual, estar apercibidos de lo que Dios nos está hablando, tener reverencia hacia su palabra. Aquel que se propone en su corazón escuchar y entender lo que Dios espera y demanda de él, naturalmente da su fruto. Naturalmente da su fruto. Este es aquel que en cada situación, cada problema, cada tribulación, dificultad, toma un paso atrás, asesora la situación cuidadosamente y está dispuesto a preguntarse, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar con esto? Una simple pausa puede hacer toda la diferencia. ¿Qué es lo que Dios me está tratando de enseñar
con esto. Mire, muchas veces criticamos y hasta nos reímos de aquellos tiempos donde confesamos de manera positiva y reprendíamos aquellas cosas que nos eran contrarias. No, yo reprendo eso. Yo no lo recibo. No, yo no lo reprendo. Yo no lo confieses, no lo digas. No. Déjeme decirle que a veces seguimos iguales. ¿En qué sentido? Bueno, lo peor es que seguimos iguales conociendo la verdad. Dios nos quiere tratar en cierta área. No, eso no es para mí. No, yo no. Hermano, considera que... No, yo no tengo ese problema. Como le mencioné la semana pasada, ¿no crees que tienes problema con la autoridad? No, yo no. ¿Tú crees que yo...? ¿Qué? Pues sí. Pues yo no. Cada vez que el jefe te dice, mira, estás mal, pues quédate con tu trabajo. Ay, ¿tendrás algún problema con eso o no? ¿Qué usted cree? Si usted le dice a su hijo, a ver, mijito, mira, 7 de la noche, vete a bañar. No. Y cada vez que usted le da una instrucción, le pelea, ¿cree usted que el niño tiene problemas con su autoridad? Pues claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Mire, es peor porque seguimos iguales conociendo ahora la verdad. Ya no pecamos por ignorancia, pecamos voluntariamente. Y ningún fruto bueno saldrá de ahí, ninguno. Recuerdo un cristiano que yo conocí hace muchos años atrás, que decía, yo amo la iglesia, yo amo al Señor, yo amo a mis hermanos, yo doy hasta que lo que no tengo por ellos. Hermanos, diezmos y ofrenda. No, yo no creo en el diezmo, en la ofrenda. La pregunta es, ¿tendrá algún problema con la avaricia? ¿Qué usted cree que decía? No, yo soy generoso. Pero no ven. Esta es la razón por la cual no damos el fruto que Dios espera de nosotros. Quiero hacer énfasis en esa palabra, espera de nosotros. Todos tenemos expectativas, ¿sí o no? Usted tiene la expectativa de su cónyuge, ¿sí o no? Si usted es la esposa, usted tiene la expectativa de que vaya a trabajar, de que sostenga la casa, de que se preocupe por usted, de que si viene alguien a entrar por la ventana, él por lo menos saca la cara, ¿no? Que llame al perro por lo menos, ¿no? Pero que usted haga su función como el hombre de la casa. Cuando tocan la puerta para venir, usted salga y diga, no, ¿qué necesita? En vez de, no, ve tú. Es una expectativa saludable, es normal, ¿no? De la misma manera que el esposo tiene la expectativa que la esposa pues cumpla con las labores en la casa, que ayude con los niños, etcétera. Que el hombre también lo debería hacer, etcétera, etcétera. Hay una expectativa, siempre hay una expectativa, ¿sí o no? Usted tiene una expectativa cuando viene el domingo, de que usted viene a la iglesia, vamos a cantarle al Señor, vamos a tener un convivio, que pues se va a predicar la palabra. Todos tenemos una expectativa. Yo tengo la expectativa de que usted va a venir a escuchar, que va a interiorizar lo que se dijo, que usted va a aplicarlo, Señor, cómo lo aplico en mi vida, en qué circunstancias. Todos tenemos expectativas, ¿no? Todos tenemos expectativas. Dios espera de nosotros que demos fruto. Y esta es la razón quizás por negarnos al trato, por negarnos a ver nuestra propia condición, por negarnos a lo que la palabra de Dios dice, por no limpiar esas áreas para que dé fruto más abundantemente. Por esta razón todavía andamos en pleitos, en contiendas, en divisiones y demás. Esta es la misma razón por la cual algunos siguen estancados o en retroceso, otros siguen endureciendo sus corazones cuando Dios nos manda y espera de nosotros que las buenas obras que Él ya preparó vayan en aumento más y más. Esto fue lo que Pablo dijo a los tesalonicenses, que su amor abunda más y más. Más y más. Va en aumento. ¿Ha ido su vida espiritual en aumento o en descenso? Yo no puedo decir. ¿Ha ido en aumento o en descenso? ¿O está ahí flatline, muerto? Eso es algo que tenemos que considerar nosotros. Pero,
Si por el contrario nos disponemos a entender, a escuchar con la intención de obedecer, de que Dios nos muestre las mismas tinieblas que aún están en nosotros. Escuchen, no estamos en tinieblas, pero ellas pueden estar en nosotros. Entonces comenzaremos a dar buen fruto. Pero este fruto no sale de la noche a la mañana. Usted no es paciente de un día para otro. Eso toma toda una vida. Toda una vida. Sino que es algo que con paciencia tenemos que cultivar. El carácter cristiano, es decir, el fruto del Espíritu, es algo a lo cual debemos poner todo nuestro empeño. Escucha bien, todo nuestro empeño para que se desarrolle. De lo contrario, la semilla puede estar ahí, pero tardará mucho en brotar o brotará con poca efectividad. Si lo llevamos al contexto correcto, esta semilla que ha sido sembrada en nosotros proviene de la vida de Dios, de la simiente de Dios en nosotros. Pero el desarrollo de esa semilla depende de cómo preparamos nuestro terreno. Nuestro terreno. Nuestro corazón para recibirla y para cultivarlo. Si pudiéramos entender que todo lo que nos sucede, yo sé que lo sabemos, estoy hablando de poder entender. Si pudiéramos entender que todo lo que nos sucede viene con un propósito divino, todo. Aquí nos hemos memorizado ese versículo al derecho, al revés. En griego, en arameo y en hebreo. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas. Entonces, si pudiéramos entender que todo viene con un propósito divino, con una intención divina de transformarnos desde lo más profundo del corazón hacia afuera. Por esta razón David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque la transformación interna eventualmente va hacia ¿dónde? Hacia afuera, se hace evidente. Es imposible santificarnos de afuera hacia adentro. Si hago buenas obras, eventualmente voy a cambiar mi corazón. No, cuando el corazón es transformado, automáticamente da buenas obras. Da buenas obras. Viene con un propósito divino y con la intención divina de transformarnos desde lo más profundo del corazón o desde lo más profundo de nuestras raíces. Y es solo con la intención de que obrando siempre para bien, produzca en nosotros el carácter de Cristo. Vaya conmigo a Lucas 13. Aquí vamos a empezar con la enseñanza de hoy. Lucas 13, versículo 6. Esta es otra parábola. Estas las tocamos en las parábolas de Jesús, la serie Las Parábolas de Jesús. Si quieres revisarlas en estos días, pues ahí tiene el... Dice, dijo también esta parábola, versículo 6. Tenía un hombre una higuera plantada, ¿dónde? En su viña. En su viña. Este hombre fue y escogió las semillas, buenas semillas, no las plantó en casa del vecino ni en casa de la suegra. No se las entregó al cuidado de nadie ajeno, las sembró en su viña. ¿Qué quiere usted para su casa? ¿Lo mejor o lo peor? Trata de tener lo mejor, de que su casa sea lo mejor que usted pueda tener para descansar en su casa. ¿A cuánto les gusta tener en su casa todas las comodidades donde no tiene que salir a ningún lugar? Yo quiero eso. Yo quiero eso. Pero me llama la atención porque dice que tenía una higuera plantada en su viña. Si escogió la semilla, si la cuidó, si se la confió al viñador, y todas esas cosas, ¿no cree usted que era normal tener una expectativa de ella? Vamos a ver qué sucedió. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala.
¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. En otras palabras, déjame intervenir, déjame interceder, déjame hacer algo con ella que normalmente no he hecho con ninguna, porque todos los demás han dado fruto, pero esa no. Mire, cuando un árbol representativo de nosotros como hijos de Dios no da fruto, inutiliza la tierra. ¿Qué significa eso? Se convierte en un peligro para los demás árboles, hablando dentro de ese contexto, que está a su alrededor porque toma los nutrientes de la tierra, lo cual también pone en peligro el fruto de los demás árboles al ellos no recibir esos nutrientes necesarios. Es como la historia del perro hortelano, que ni come ni deja comer. Esto sucede cuando somos de piedra de tropiezo. Yo no sé si yo he escuchado a algunos de ustedes que lo han dicho, yo nunca he reprendido a la persona que lo ha hecho, bueno, sí lo hice una vez. Pero a la iglesia no tienes que ir todos los domingos. No hay que ser tan, ¿cuál sería la palabra? No hay que ser tan fanático o tan radical, no hay que ser tan... No, el Señor sabe, sí, el Señor sabe que la iglesia está para eso, para congregarnos. Pero cuando hacemos esos comentarios, o cuando se hacen esos comentarios, ¿qué estamos sembrando en los demás? Le estamos robando los nutrientes que quizás Dios quiera sembrar en ellos, pero ahí estamos nosotros. Porque yo no voy a ir. Yo me estoy secando, por tanto tú también te tienes que secar. ¿Sí o no? Empieza a inutilizar la tierra. Los demás árboles no reciben los nutrientes necesarios. De ahí es que vemos la actitud del dueño de la viña hacia este árbol. Pero aquí en esta parábola podemos ver algo característico del viñador, y es la intervención o la intercesión hacia esta higuera, que no ha dado el fruto esperado. El dueño tenía la expectativa de que ya 3 años seguidos vengo aquí y no tiene fruto. ¿Qué pasó con esto? Pues digo, no hay aquí nada. ¿Sabes qué? Córtala. Y ahí entonces el viñador entra en escena. Entiende, el viñador aquí es Jesús. El Señor es de la viña, el dueño de la viña es el Señor. Dios espera de nosotros que demos fruto. ¿Sí o no? No es una opción, ay, mijito, si tú quieres ser paciente, bueno, mira. No, es una expectativa. Es una expectativa, es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Dios espera de nosotros que demos fruto. El Espíritu de Dios produce fruto en nosotros siempre y cuando nosotros escuchemos y entendamos. Si nos endurecemos, si desechamos el trato de Dios en nuestras vidas, no podremos dar ese fruto y corremos el riesgo de que secarnos y ser echados fuera. Otra vez apuntamos a nuestra responsabilidad de someternos a Dios para que podamos llevar fruto. Apartados de Él, nada podemos hacer. Mire lo que dice el viñador, el cual es representativo de Cristo para con nosotros hoy. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Dale un año más. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Tiene la misma idea. Eso tiene la misma idea que en Mateo 7, cuando habla acerca de... Mateo 7 no lo menciona. Pero en otro evangelio, cuando habla acerca del cimiento, los 2 cimientos, la arena y la roca, donde dice, habla acerca de aquel que es sabio, que cavó, ahondó y fundó su casa sobre la roca. Es la misma idea aquí, es cavar, ahondar, limpiar, sacar todo aquello que se encuentra uno abajo de la tierra que no tiene fundamento alguno. La pregunta entonces, ¿qué sería de nosotros sin la intervención de Jesús por nosotros? ¿Acaso el mismo Espíritu Santo no intercede por nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades? Sí. ¿Con qué intención lo hace? ¿Será para que seamos librados de las pruebas? Voy a orar por Él para que las pruebas no lo toquen. O para que nuestra fe no falte
en medio de la prueba y ya siendo fortalecidos, entonces ser instrumento en las manos de Dios para con nuestros hermanos. Esa es la razón. Pero ¿sabe qué? Eso habla de formación de carácter. Eso habla de abundancia de buen fruto en nosotros. Pero este tiempo extra que Dios nos otorga a través de la intercesión de Cristo y de su Espíritu en nosotros no viene, escucha bien, no viene sino con un alto precio. ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuántos quieren llevar más fruto? Bueno, aquí viene el problema. Cristo no nos va a dejar sentados en el mismo lugar por otro año más a ver si al fin decidimos dar fruto o no. Así no trabaja. Él es Señor de nuestra vida. No es esclavo nuestro. Aquí la propuesta viene con la obra de santificación de una manera más intencional de parte de Cristo. Si usted piensa, bueno, yo soy paciente lo suficiente. Yo me considero una buena persona lo mejor que puedo. Bueno, ¿qué va a pasar? Cristo va a venir ¿a qué? A santificarnos de manera más intencional. Ah, tú piensas que da fruto. Ahí sacaste a duras penas un tomate. Pues vamos a... ¿Para qué? Miren, en mi casa yo tengo sembrado dos palitos de esos hibiscus. ¿Cómo se llama eso en español? Hibiscus, en español. No sé cómo se llama eso. Flor de la mariposa. ¿Cómo se llama? Más pacífico. Hibiscus, ya, Google, ya. Y cuando las compramos, pues nosotros nunca las podamos. ¿Qué comenzó a pasar con esas plantas, con esas matas? Pues empezaron a tirar unos gajos bien largos, ¡pum! Y una florecita ahí en la parte de arriba. Y entre todo el tallo largo tenía si acaso como 4 o 5 hojas. Parecía alguien cuando se despierta por la mañana con todos los pelos parados. Así estaba. Y no se ve muy bien. Como usted cuando se mira en el espejo en la mañana, no sé, con todos los... No, perdón. Y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a... le cortamos las ramas bien más pegadas al tronco, podamos, usted se imagina la cantidad de hojas verdes que tiene ahí alrededor de todo. ¿Por qué? Porque cuando podamos, de cortar, ¿qué sucede? En ese mismo, ahora, la energía que iba para el resto de todo el tallo, a tirar la flor de arriba en la esquina de arriba, ahora el tallo es de este tamaño, o la rama o el gajo es de este tamaño. Toda esa energía se concentra ¿dónde? En un lugar más pequeño, por tanto tira más frutos, más hojas en ese pedacito. Cuando Dios hace lo mismo en nosotros, tenemos una extenso experiencia para al final dar un ¡tum! Ahí arriba. ¿Qué hace Dios? No, vamos a apresurar el proceso. Vamos a cortar aquí. ¿Para qué? Para que ya no hay que esperar tanto que llegue ahí arriba. No, ya da fruto ahora. Señor, eventualmente yo seré paciente. No, sé paciente ahora. Yo quiero ser más paciente ahora. O sea, el proceso es más reducido, más... No sé si me está siguiendo. O sea, la savia de la planta no tiene que viajar tanto tiempo para al final llegar allá. Está todo aquí. Aquí es lo que hace referencia con el viñador. Que hace referencia a nosotros. Cuando Cristo nos poda. Cuando Dios nos poda. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Para cuando la gente se acerque a nosotros no tenga que decir, ¿es cristiano? Déjame ver. A ver si ve arriba. No, está ahí evidente. En abundancia. ¿Sí me sigue? Esta es la propuesta de la obra de santificación más intencionada de parte de Cristo. Su petición no es de solamente extender el tiempo, sino que también es para acabar alrededor de ella y abonar. La propuesta de parte del viñador es de cavar alrededor del árbol. Y escuche, esto indica que las raíces estaban muy aferradas de manera superficial a la tierra. Estaban casi al borde, a la superficie de la tierra. Siendo esta la razón por la cual no había fruto en él. De igual manera, es el alma de aquellos que profesando conocer a Dios, aún están aferrados a las cosas superficiales de este mundo. El viñador continúa diciendo lo siguiente, yo. Vamos a quitar el viñador, vamos a poner a Cristo, ¿no? Cristo dice aquí, yo voy a cavar, no a acabar con él, a cavar, de hacer un hueco, okay. Yo voy a cavar alrededor de él. Y esto habla acerca de ¿qué?
voy a separar malas influencias de buenas influencias. Voy a hacer una separación, voy a hacer una consagración. Mis manos, dice el Señor, arrancarán las raíces de esos lugares donde han hecho su morada. Traeré enfermedades, tribulaciones, pruebas y dificultades con la intención, escucha aquí, de que su alma, sus raíces, sea despegada y quede libre hasta el punto donde no tenga cómo sostenerse en pie por sí sola. Los que trabajan en árboles, en el momento que tú sacas un árbol con su raíz de la tierra y lo pones, ¿qué sucede con el árbol? Porque no tiene el fundamento todavía. Ahora, ¿qué sucede con eso? Ahí, cuando se encuentre temblando y a punto de caer, es que entonces yo, dice Jesús, abonaré la tierra y lo volveré a plantar intencionalmente, guiando sus raíces a donde es que deben aferrarse. Esta es la única manera, hermanos, en que podemos permanecer firmes y fructíferos. De otra manera no podremos dar fruto. Cierro con Juan 15:1, si por favor me quiere acompañar allá. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 2. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Aquí interesantemente al principio dice, yo soy la vid verdadera. Y hay una historia ahí del pueblo de Israel, donde Dios lo tuvo como su viñedo especial. Y esperando que dieran fruto, dieron uvas agrias. Por tanto, Dios quitó de ellos su gracia, su misericordia, los entregó a juicio de parte de Dios. Todos los portillos, el guarda, el atalaya, todo lo quitó. Todo lo quitó. Y aquí Jesús está diciendo, yo soy la verdadera. Tú no vas a dar fruto porque pertenezcas a la nación de Israel. Tú vas a dar fruto cuando yo permanezca en ti y tú en mí. Habla de ambos. Habla de ambos. Esto no es una persona diciendo, bueno, yo estoy aferrado a Cristo. Y Cristo está desinteresado, completamente desentendido. ¿Quién? Porque nos aferramos a nuestros propios medios. No, yo quiero que sea así. Yo voy a la iglesia cuando yo siento en mi corazón ir a la iglesia. Yo voy a perdonar cuando yo siento en mi corazón perdonar. Yo voy a ser obediente cuando yo siento en mi corazón. No es cuando yo siento en mi corazón, es Cristo en nosotros. Permanecer en mí y yo en vosotros. Comunión. Dice 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto? Nada, absolutamente nada. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7, si permanecéis en mí. Nota la cantidad de veces que dice permanecer en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esta es la parte que a usted le gusta. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es el contexto ahí? Si yo permanezco en Cristo y Cristo en mí, si yo permanezco en Él y sus palabras en mí, quiere decir que mi corazón ya no va a desear las cosas que yo quiero para mis propios deleites. Toda oración, toda súplica, todo pedido que le haga al Señor va a ser de un corazón que transformado el corazón de Él. Si me deleito en el Señor, entonces Él me dará todos los deseos de mi corazón, porque ya no son los míos, son los del Señor que mora en mí, que permanece en mí. Si quiere que Dios le dé todo lo que usted pida, hay una regla aquí, no es pedir todo lo que queréis, es permanecer en Él. Esa es la regla. 8. En esto es glorificado mi Padre. Esto está de alguna manera en la oración modelo. Santificado sea tu nombre.
separado, consagrado. En esto es glorificado, es separado. Dios es exaltado hasta lo sumo, solamente Él allá arriba. ¿Cuándo qué? Cuando llevamos, dice aquí la segunda parte del versículo, en que llevéis mucho fruto. Un cristiano nuevo dará frutos pequeños, pero un cristiano de años que conoce, que es maduro, que anda con el Señor, no debería tener la misma cantidad de frutos ni la misma calidad de frutos que alguien que es nuevo. Mientras más conocemos al Señor, más fruto debemos llevar. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué dice? Mis discípulos. Mira, hoy cuando alguien hace una profesión de fe en una iglesia, especialmente personas, bueno, ustedes sabrán, personas famosas, se convirtió fulano de tal. Gloria a Dios. La pregunta es, bueno, ¿es discípulo del Señor? No le damos ni tiempo a que den fruto. Ya lo estamos declarando los apóstoles de las naciones, porque son famosos. Y sobrepasamos estos puntos aquí. Bueno, vamos a sentarte aquí. Te convertiste al Señor, ¿cuánto? ¿El año pasado? ¿Hace 5 años? ¿3 años? Vamos a sentarte aquí. No te vamos a dar nada en lo absoluto para hacer, para ver tu fidelidad, para ver tu carácter. Entonces, podemos empezar a confiar poco a poco, a ver cómo desarrollas, ¿no? Para entonces poder ser llamados, somos discípulos del Señor. Somos cristianos, somos imitadores de Cristo. Cierro con esto. La poda de parte del Señor es con la intención de que llevemos más fruto, porque esta es la manera en que nuestro Padre es glorificado. Tanto la poda como el cavar y ahondar tienen la misma intención: limpiar, sacar lo que nos estorba. Las raíces deben buscar la profundidad de la tierra para afirmarse y poder dar buen fruto. Y de igual manera nosotros debemos estar aferrados al fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo es el fundamento. Nadie lo puede cambiar. Para entonces poder dar buen fruto. Todo lo que se entromete en ese proceso, por amor, Dios lo va a quitar. Todo ídolo que usted levante, Dios por amor a usted, lo va a quitar. Cuando usted diga, no, mi trabajo es la máxima gozo de mi vida, y Dios, por amor, lo va a quitar. Dios es un Dios celoso. No estoy echándole miedo. Simplemente no es que Dios le va a quitar el trabajo porque Dios le gusta que sufra. No, Dios quiere el corazón. Dios quiere el corazón. Dios quiere el corazón. Dios por amor lo va a quitar. Y a nosotros nos está a bien que lo quite. Que lo quite. Mire, es una imposibilidad dar fruto sin la permanencia en Dios. No puede, hermano, no va a poder. Va a tratar de hacerlo, no va a poder. Sin la meditación de su palabra, sin la obediencia a sus mandamientos. Entonces el llamado de él, ¿cuál es? Analicemos qué tipo de terreno hay en nuestro corazón, porque de él dependerá qué tipo de fruto daremos. Eso hablamos un poco más la semana que viene. Póngase de pie, por favor.